Corríjame con la interpretación que voy a darle ahora. Evidentemente, el Partido Popular se va del gobierno autónomo, pero el Ejecutivo de don Paulino Rivero va a administrar en el 2011 la lata del negocio público según el diseño de don José Manuel Soria, porque el presupuesto es criatura suya. Bueno, a lo mejor le han hecho algún afeite, no demasiado, porque ya ustedes si no hubieran votado a favor de él en el Parlamento Autónomo. Por lo tanto, y si un presupuesto marca la línea política de un gobierno, resulta que ustedes, sin estar en el gobierno, van a seguir gobernando a través de Coalición Canaria, con ese instrumento poderoso que es el presupuesto. ¿He dicho alguna barbaridad o no? Vamos a ver, hay que distinguir, no, yo no estoy de acuerdo con la apreciación que usted ha hecho. Vamos a ver, estoy de acuerdo en parte. Es verdad que el presupuesto lo veníamos elaborando desde el mes de abril de este año. Un presupuesto sumamente complicado, por una razón evidente. Si para este año 2010 teníamos 7.500 millones para gastar y el próximo año tenemos 6.500, hay 1.000 millones de euros menos. Pues bueno, eso es un 12,8% menos de presupuesto que hay para gastar. Luego hay que ajustar, hay que disminuir el gasto. Y ha sido tremendamente difícil, pero se ha hecho. Ahora quien lo aplica será el gobierno de Canarias, pero claro, lo aplicará, el presupuesto entra en vigor el 1 de enero, la precampaña empieza ya en abril, van a tener 3 meses. Esto, lo que queda ahora es un gobierno, ¿verdad?, minoritario, un gobierno débil parlamentariamente. Nunca ha habido un gobierno que haya estado apoyado por menos de un tercio de la Cámara, 19 de 60 escaños, pero va a ser un gobierno meramente de gestión, respecto al cual el Partido Popular ya ha dicho, oiga, en todo aquello que ya veníamos estando de acuerdo en las cuestiones dentro del gobierno, no vamos a caer en la incoherencia de decir, no, ahora no, y en las cosas nuevas, pues daremos nuestra opinión parlamentaria. Pero claro, ya no hay ningún margen de maniobra para hacer cosas nuevas o proponer iniciativas legislativas que no estuviesen, digamos, ya preparadas con anterioridad. Usted, tengo que recordarlos a todos ustedes, don José Manuel Soria profesionalmente es técnico comercial y economista del Estado, y por lo tanto cuando hablamos de números y cuando hablamos de presupuestos, y cuando hablamos de comercio y cuando hablamos de economía, pues está en lo opuesto, ¿no? Está probando en su terreno, por lo tanto es su área, ¿no? Pero bueno, primero hay que reconocerle eso y bajo esa perspectiva yo quería preguntarle si Canarias va a paliar o no su situación económica durante 2011 con ese presupuesto recortado en educación, se ha dicho, sobre todo en educación, en sanidad y en algunas otras prestaciones sociales que no se han dicho, pero que van a ser prestaciones sociales que no se van a poder dar. Estamos ante una... si hemos estado viviendo como ricos, permítame el símil, vamos a tener que vivir como lo que somos, que no es ser ricos. Sí, se oye a menudo, en esto que acaba de decir usted estoy totalmente de acuerdo, porque contrariamente a lo que usted acaba de decir, escuchamos a menudo, cada día, en la calle, en los periódicos, no, es que nos hemos empobrecido. Eso es el efecto. Pero el problema es que hemos estado mucho tiempo viviendo como si fuésemos ricos, en Canarias y en toda España, y no éramos ricos. Lo que ocurre es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo? Pidiendo prestado lo que no teníamos, pero claro, uno cuando pide prestado tiene que devolverlo. Con interés. Y tienes que devolver con intereses que serán más altos o más bajos en función de la credibilidad que tú y de la confianza que tú, que has pedido el dinero, generes en quien te lo presta. Uno cuando va a pedir un préstamo al banco, a veces, muchas veces, con demasiada frecuencia ocurre que para una misma cantidad de dinero, dependiendo de que lo pida una persona u otra, una empresa u otra, le exigen más o menos. ¿Por qué? Porque ahí va la credibilidad, la confianza de quien presta. Eso es literalmente lo que está ocurriendo ahora con la economía española. Hemos gastado muy por encima de nuestras posibilidades, ojo, sector público y sector privado, hemos pedido mucho más de lo que teníamos, ahora hay que devolverlo, pero quienes nos lo prestan, que es eso que se conoce como mercados, pero que no es una cosa etérea. Los mercados son los fondos de inversión que te prestan, los bancos que te prestan, las compañías de seguro que te prestan, las cajas que te prestan. Dicen, oiga, es que yo de usted, de la economía española, no me fío mucho. Luego le voy a exigir más, por ejemplo,
de aquello que le exijo a la economía alemana cuando Alemania me pide prestado dinero. Y esa diferencia es lo que se llama el diferencial del bono español con el alemán. ¿Por qué del bono? Porque el sistema de préstamos internacionales consiste en que quien pide prestado hace una emisión de bonos, tú tienes el bono, das dinero, pero claro, una vez llegado al vencimiento, tú tienes que pagar lo que te has comprometido más los intereses. Quiero decir, en el caso de Canarias, nosotros tenemos un sector, que es el sector turístico, del que depende una tercera parte de la economía, que afortunadamente, después de un mal año 2009 y mal año 2008, a lo largo de todo el año 2010, estamos viendo que está recuperando afluencia de turistas, pero con unos precios inferiores a los anteriores. En muchos casos precios ni siquiera suficientemente remuneradores, pero así al menos la, entre comillas, fábrica se mantiene abierta. Es mucho mejor en una industria que la fábrica esté abierta, que al menos mantiene ese empleo, a que se cierre la fábrica. Hoy los hoteles siguen abiertos, pero a esos precios muy poco remuneradores. ¿Cuándo saldremos de la crisis en Canarias? Muy sencillo, cuando se cree empleo. Aquí habrá crisis mientras haya paro. Y para que se cree empleo, ¿qué hace falta? Cualquier manual de economía, que no sea esto que se impartían en las economías centralizadas, etcétera, dice que para crearse empleo tiene que crecerse. Y el crecimiento en una economía solo viene del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Hoy, en España y en Canarias, no solo no hay crecimiento, sino que todavía estamos disminuyendo en actividad, disminuyendo en crecimiento. Por tanto, condición necesaria, más consumo, más inversión, más exportación. ¿Y el consumo quién lo hace? El consumo lo hacen las personas, las familias. ¿Y consumen más o menos en función de qué? Mire, de que tengan más o menos dinero. Y hoy, el problema del desempleo hace que las familias tengan menos dinero. Y los empresarios, mire, aquí en Canarias, y usted los conoce bien, hay muchos empresarios que tienen ideas, que tienen proyectos, que están dispuestos a invertir. Pero amigos, van a la caja, van al banco, tocan la puerta y dicen, oiga, que tengo este extraordinario proyecto, que quiero invertir y crear empleo. Y resulta que el banco y la caja que venía trabajando con ese empresario durante 5, 10, 15 o 20 años, ya no le da crédito. O se lo da unas condiciones que equivale a que no se lo dan. Y eso exige dos cosas. Uno, reforma del sistema financiero para que los bancos y las cajas vuelvan a hacer lo que es su obligación, dar dinero, dar crédito, y reforma del mercado laboral, pero no la que ha presentado el gobierno, sino una reforma que facilite el empleo y no facilite el despido, que es la que en el Congreso los diputados han aprobado. Oiga, nosotros en el presupuesto del 2011, hoy mismo leíamos cómo la COE de Tenerife evaluaba un poco el presupuesto de la comunidad autónoma, y yo me he quedado sobre todo por dos datos, ¿no? Dos datos que alega los gastos de personal, partida que menos disminuye, solo disminuye un menos 4,42%, e inversiones reales que caen casi un 20%, inversiones reales que serían precisamente las que favorecerían esas cotas de crecimiento que usted comenta, y también la reducción del paro. Lo plantea así COE de Tenerife. ¿Qué tendría usted que decir a estas observaciones? Primera cuestión, respecto a la disminución del capítulo de gastos de personal. Disminuye exactamente en aquello que aprobó el Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados como consecuencia del decreto al que le obligó la Unión Europea en mayo. Y es disminución de gastos de personal para todo el personal de todas las administraciones públicas de toda España, Estado, comunidades autónomas, cabildos en el caso de Canarias y ayuntamientos. Solo que en el caso de Canarias, contrariamente a lo que ha ocurrido a nivel nacional, Canarias lo ha extendido, esa disminución, al sector público empresarial, agencias, fundaciones, organismos autónomos y empresas públicas. Digo que Canarias lo ha hecho y el Estado no lo hizo. ¿Sabe usted por qué no lo hizo? Porque si llega a extenderlo al sector público empresarial, habría tenido también que disminuir el sueldo, por ejemplo, en Renfe. Y Renfe le para el transporte ferroviario y le para al país. Y el Estado dijo, no, yo con el sector del transporte, aunque sea público, no me juego los cuartos. Quiero decir, a diferencia de lo que hizo el gobierno de Canarias. Por tanto, la primera apreciación de la COE,
que no disminuye el capítulo 1 o que disminuye menos, disminuye aquello en lo que exactamente el Gobierno de la Nación nos obliga, porque eso es legislación básica. Si bien nosotros hemos ido algo más allá, disminuyendo también al personal del sector público empresarial. Y respecto a los gastos de inversión, disminuyen los gastos de inversión, efectivamente, pero disminuyen por una razón. No 19,63%. No recuerdo el porcentaje exactamente, pero es una disminución importante, pero por una cuestión elemental. No hay dinero. Y si no hay dinero, con el que hay que priorizar. ¿Cuáles son las prioridades? Pues mire, ¿hay carreteras que son prioritarias? Sí. ¿Y hay equipamientos sociales que son prioritarios que hay que construir? Sí. ¿Y hay equipamientos deportivos que hay que construir? También. Ahora, siendo cierto que todas esas son prioridades que son inversoras, hay otras prioridades, que es cada día que abran los hospitales, cada día que abran los colegios, cada día que abran los centros de discapacidad, los que ya hay. Porque si en un momento de esto sigues invirtiendo al mismo ritmo sin tener dinero, puedes correr el riesgo de que mañana o no haya para pagar nóminas o no haya para abrir hospitales. Luego, la economía, que se nos dice siempre en la primera lección de economía, la economía es la ciencia que estudia cómo distribuir, administrar los recursos escasos de una sociedad. Esto es el típico ejercicio económico. Pocos recursos, hay que distribuirlo entre lo que sea más necesario. Hoy era titular de algunos periódicos la recomendación del Gobierno, he creído entender, de rogar a los proveedores, a la gente que quiere cobrar facturas, que durante el mes de diciembre que nadie... Hombre, yo eso no lo comparto. No lo comparto. Y yo pensé inmediatamente... No lo comparto por una cuestión. El Gobierno tiene que saber que uno de los mayores problemas que hoy hay en España y en Canarias, yo esa recomendación, de luego, nunca la hubiese hecho. Se puede negociar, se puede, pero nunca hubiese dicho, oiga, no pasen por caja este mes. Por muchas razones. En primer lugar, el Gobierno de Canarias hoy no tiene un problema de tesorería. No tiene un problema de liquidez. Esto lo garantizo. ¿No está a punto de quebrar? No, en absoluto, ni muchísimo menos. Es más, si nos comparamos con otras comunidades autónomas, el nivel medio de endeudamiento público que tiene el Gobierno de Canarias está por debajo del resto de las comunidades. No, ese aspecto tenemos colchón. ¿Por qué no me parece adecuada esa medida? Decir, oiga, pasen por ventanilla a partir de enero y dejen diciembre. Pues mire, porque es que uno de los grandes problemas que hoy hay en España y en Canarias es que las empresas pequeñas y medianas están cerrando porque las administraciones no les pagan. ¿Cuántas empresas, autónomos, que se dedican solamente a transportar con un par de camiones o furgones, han tenido que dejar su actividad porque el ayuntamiento correspondiente no les pagaba? El Gobierno de Canarias no se puede apuntar a ser, digamos, un moroso en cuanto al pago. Y quiero decir que al menos mientras yo estuve de consejero, y no me consta que eso haya cambiado, aquí se pagaba religiosamente cada 15 días. ¿Y entonces? Desconozco, ya le digo. Pero bueno, usted tiene noticia de eso, ¿no? Lo he leído en alguna reseña, pero ni siquiera estoy convencido de que eso haya sido dicho por parte del Gobierno, ¿no? Pero es que además es alarmante. Si lo hubiese dicho, yo no lo compartiría, pero ni siquiera tengo constancia de eso. Pero oiga, es que eso es alarmante. Caso de que sea... Hombre, a mí no me parece que sea... Y que no siempre la confianza que no me parece que sea, no me parece que sea una medida adecuada, ¿no? No me lo parece. No, y además no garantiza esa confianza que a veces... No, es más, dudo incluso que el Gobierno haya adoptado una medida similar, ¿eh? Fíjate usted que le expreso mis dudas. Ya sabe usted que a veces, no siempre, pero a veces no coincide exactamente lo que se publica con la realidad. Digo a veces. Vamos a dejar a los mensajeros quietos porque a veces, según la reacción, viene después el que se ha equivocado del mensajero. Don José Manuel, y usted también tiene experiencia como buen político que es, con experiencia... Alguna experiencia vamos acumulando. Alguna experiencia que usted tiene con los medios también. Vamos acumulando. Con algunos medios críticos especialmente. No, pero la crítica en política no solo es necesaria, creo que es buena. Y te ayuda a madurar y te ayuda a crecer. No. Sin la crítica yo creo que la política no podría existir. Yo no hablo de crítica. Yo hablo de que normalmente lo que los ciudadanos en general, políticos no, pedimos es la veracidad de la información. Información veraz, opinión independiente, ¿no es eso un...